Hay sectores que suben porque están de moda y hay sectores que suben porque el mundo, poco a poco, se da cuenta de que son necesarios. El uranio pertenece a esta segunda categoría y por esto este episodio no va de perseguir una moda, va de algo mucho más interesante. Va de entender si la tesis del uranio sigue viva en 2026, qué parte de esa tesis ya está descontada por el mercado y qué parte sigue siendo incomprendida. Porque esa es la gran pregunta. No si el uranio ha subido ya mucho, no si algunas acciones ya han multiplicado varias veces, no si el gráfico empieza a dar miedo o no. La verdadera pregunta es, ¿el mercado ha entendido de verdad lo que está pasando en el uranio o sigue mirando hacia el sitio equivocado? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Durante años, la tesis del uranio fue sencilla de explicar y difícil de creer. Después de Fukushima, el sector quedó marcado, socialmente, políticamente y financieramente. Hablar de nuclear era incómodo, hablar de uranio era casi peor. Durante mucho tiempo, este fue un sector que no generaba entusiasmo, sino rechazo. Y en recursos naturales eso importa mucho, porque el dinero fácil, suele hacerse cuando no compras consenso, cuando compras rechazo, cuando se hacen compras de un activo que nadie quiere. Se hace dinero cuando compras una tesis que el mercado no solo ignora, sino que desprecia. Por eso, una de las frases más potentes que he escuchado sobre las materias primas es esta, que dice Rick Rule: compra siempre odio. No apatía, no que no termina de gustar, no, compra odio. Porque cuando compras apatía, compras algo que el mercado todavía no mira. Pero cuando compras odio, compras algo que el mercado rechaza, que el mercado le da la espalda. Y si el mercado está equivocado, ahí es donde aparecen las grandes asimetrías. Y eso fue durante mucho tiempo el caso del uranio. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿sigue siéndolo en 2026? Mi respuesta, y que es la más fácil, es ya no tanto como antes. Solo hace falta ver todo el recorrido que ha tenido la tesis. Pero todavía creo que es bastante más de lo que muchos se creen. Lo primero que quiero decir es algo que seguramente no gustará a todo el mundo, pero que creo que es muy importante decirlo. No creo que sea demasiado tarde para entrar en el uranio. Lo que sí que creo que es demasiado tarde para entrar sin criterio en el uranio, porque son cosas distintas. Hace 6 o 7 años la tesis estaba mucho más limpia desde el punto de vista de valoración. El precio del uranio era mucho más bajo, era una industria en destrucción. El sentimiento era muchísimo peor y prácticamente nadie quería estar allí. Hoy eso ha cambiado por completo. El mercado ya no desprecia el sector con la misma intensidad. Hoy la nuclear ha recuperado parte de esa legitimidad política, parte de esa legitimidad industrial y en cierta medida
parte de esa legitimidad social. Pero la tesis haya, pero aunque la tesis haya ganado visibilidad, no significa que esté resuelta. Significa solo que ya no estamos en una fase tan obvia de odio o una fase tan obvia en el ciclo de la materia prima. Y eso es importante, porque una cosa es decir que el gran dinero o que el dinero fácil ya se ha hecho en algunos nombres, y otra muy distinta es decir que la tesis del uranio se ha agotado. Y no, amigos míos, seguidores, no creo que se haya agotado. De hecho, cuando miras la foto, lo que ves no es una industria marginal ni una reliquia del pasado. A cierre del 2024 había 440 reactores operables en el mundo, con una capacidad conjunta de 398 gigabytes. En 2024, la generación nuclear mundial alcanzó un récord de 2.667 tonawatts y el parque global operó con un factor de capacidad medio del 83%, superior al de cualquier otra fuente eléctrica. Además, la World Nuclear Association estima casi 69.000 toneladas de uranio de requerimiento en 2025 y algo más de 150.000 toneladas en 2040. Es decir, no estamos hablando de una historia especulativa aislada, sino de una base industrial enorme con una necesidad creciente de combustible. Y aquí hay un cambio que me parece especialmente importante, porque afecta a la percepción del sector de una forma muy profunda. Incluso Europa, que durante años simbolizó gran parte de este retroceso nuclear occidental, está empezando a corregir el rumbo. No estamos hablando solo de una opinión marginal o de un debate técnico. El 10 de marzo de este año, Ursula von der Leyen dijo abiertamente que el alejamiento de Europa de la energía nuclear fue un error estratégico. Ese mismo día, la Comisión Europea presentó una estrategia para acelerar el despliegue de SMRs y de AMRs en Europa, con el objetivo de llevar los primeros a operación a comienzos de la década del 2030, y el anuncio de una garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en estas tecnologías. Esto importa muchísimo porque cambia la conversación. Durante años, una parte del mercado asumía de que Europa sería un lastre estructural para la nuclear. Hoy el mensaje empieza a ser otro. Seguridad energética, competitividad industrial, autonomía estratégica y descarbonización vuelven a colocar a la nuclear al centro del debate. Y cuando una región tan relevante cambia el tono de esta forma, no estamos ante una anécdota. Estamos ante una señal de que la tesis ya no solo depende de Asia o de unos pocos países tradicionalmente pronucleares. Y además este giro europeo no es solo retórico. Bélgica, que durante años fue uno de los símbolos del cierre de la nuclear en Europa, vio cómo la Comisión Europea aprobaba en febrero del 25 el esquema para prolongar 10 años la vida de dos centrales nucleares suyas. Poco después, en mayo del 25, el país derogó su ley de salida nuclear de 2003. Es decir, no solo se frenó el cierre, sino que se reabrió formalmente la puerta a más nuclear. Italia también se ha movido. A finales de febrero del año pasado, el gobierno adoptó un plan para volver a la energía nuclear y en marzo aprobó el marco legal para preparar su reintroducción, con foco en tecnologías avanzadas y modulares. Suecia, por su parte, aprobó en 2025 un esquema de financiación pública para nueva nuclear y abrió la puerta a construir el equivalente a 4 grandes reactores o capacidad equivalente incluyendo SMRs, con el objetivo de tener parte de esa potencia operativa para 2035. Y luego está España, donde el debate también se ha endurecido. Tras el gran apagón ibérico de abril del año pasado, el sector nuclear pidió revisar el calendario de cierre y en febrero del 26 Iberdrola expresó su intención de solicitar extensiones para toda la flota nuclear de España.
Esto no significa que el cierre se haya revertido, pero sí significa que incluso en países donde oficialmente sigue existiendo un calendario de salida, el coste económico y la necesidad de estabilidad del sistema han vuelto a meter la nuclear en la conversación política y empresarial. Y aquí es una de las claves para la tesis del uranio. El mercado suele obsesionarse con los reactores nuevos, pero a veces olvida que retrasar el cierre también es alcista para la demanda. Cuando una central que tenía que apagarse en 5 años pasa a operar 10 años más, no estás ante un detalle administrativo. Estás ante años adicionales de consumo de uranio, conversión, enriquecimiento y servicios asociados. En otras palabras, parte de la fortaleza de la demanda no viene solo de lo que se construye, sino también de lo que se deja de cerrar. Y aún así, tampoco es que falten reactores nuevos en la pipeline. Según la World Nuclear Association, el 18 de febrero del 26 había más de 70 reactores en construcción en el mundo y 115 adicionales planificados. La misma fuente recuerda que además, en los últimos 20 años, 101 reactores han entrado en operación, mientras que se retiraban 111. Ese dato es importante porque enseña dos cosas a la vez. Primero, que durante muchos años buena parte de la nueva construcción apenas compensó el cierre. Y segundo, que la pipeline futura sigue siendo muy relevante justo cuando varios países están replanteándose cerrar menos de lo previsto. Por tanto, la tesis ya no es hay más demanda y falta oferta. Eso sigue siendo claro, pero hoy la historia es mucho más rica. Hoy la tesis del uranio también es una historia de normalización política, de seguridad de suministro, de extensión de vida útil, de nueva construcción y de adopción de tecnología que ya no está únicamente en el terreno de los PowerPoint. Y aquí entramos en otro punto central. Ha cambiado la estructura del mercado. Para mí, este es un aspecto que más inversores siguen sin entender, porque la mayoría sigue pensando el uranio como si fuera una materia prima normal. Y el uranio, ante todo, no lo es. No es una materia prima normal. No funciona como el cobre, no funciona como el oro, no funciona como el petróleo. En la mayoría de commodities, el precio visible manda la conversación. Todo el mundo mira la pantalla, mira el spot, mira el futuro, mira el gráfico y de ahí puedes construir la tesis. En el uranio, ese análisis se queda completamente corto. ¿Por qué? Porque el mercado real del uranio no es solo el spot. El mercado real del uranio es el mercado a largo plazo, el de contratos entre productores y utilities, el de acuerdos que garantizan suministro durante años y años. Y eso cambia completamente la forma de pensar en esta inversión. Cameco lo resume de una forma muy clara. En 2025 se colocaron aproximadamente 116 millones de libras de uranio en contratos a largo plazo con utilities, con más actividad en la parte final del año. Pero aún así, ese volumen siguió estando por debajo de la tasa de reemplazo. Al mismo tiempo, el precio spot fue volátil y promedió los 73,54 dólares la libra, mientras que el precio a largo plazo se fortaleció y tocó en diciembre máximos de 14 años a 86,5 dólares la libra. Es decir, el mercado visible y el mercado económico real no siempre cuentan exactamente la misma historia. Y esto es crucial, porque el mercado sigue reaccionando muchísimo al spot, pero la economía real de muchos proyectos depende bastante más del mercado contractual de largo plazo. Y ahí está la ineficiencia. Cuando un proyecto de uranio puede cerrar contratos a largo plazo con contrapartes de calidad, ese contrato empieza a parecerse a algo muy valioso. Visibilidad de caja, capacidad de financiación, menor coste de capital y en algunos casos viabilidad real para construir. Dicho de otra manera, el uranio, un buen contrato, puede ser casi tan importante como una buena ley mineral.
Y eso es algo que muchos inversores todavía no terminan de incorporar. Por eso el sector sigue generando errores de valoración. Porque una parte del mercado sigue tratando el uranio como un simple gráfico, cuando en realidad es un mercado donde la estructura contractual importa muchísimo más de lo que parece. Y esto conecta con otro gran cambio. La tesis del uranio ya no es únicamente una tesis energética o climática, también es una tesis de seguridad de suministro. Hoy ya no se trata solo de quién puede producir uranio, se trata de quién puede producirlo de una forma fiable, en una jurisdicción aceptable, dentro de una cadena de suministros que no genere dependencias estratégicas incómodas. Cameco insiste precisamente en eso. La combinación de incertidumbre geopolítica, menor oferta secundaria y falta de inversión en nueva capacidad durante la última década ha llevado a las utilities y gobiernos a revisar sus estrategias de abastecimiento. La compañía cita como factores relevantes la invasión rusa de Ucrania, la suspensión minera del Níger en 2024, los problemas en la cadena de suministro, especialmente en el Kazajistán. Esto significa que no toda libra de uranio vale lo mismo en la mente del comprador. Y eso para el inversor es importantísimo, porque cuando el mundo entra en modo seguridad de suministro, la geopolítica deja de ser una nota al pie y pasa a ser parte de la valoración. Y ya no estás valorando solo toneladas y costes, estás valorando también país, permisos, posibilidad de firmar contratos, percepción del riesgo tan importante a día de hoy con las guerras que hay y acceso al capital. En este contexto, la Tabasca Basin sigue ocupando un lugar central por una razón muy simple. El mercado está dispuesto a pagar más por las libras que sientan financiables, desarrollables y políticamente aceptables, y evidentemente Canadá es la bandera de ellos. Pero incluso con todo esto, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿De dónde va a salir el uranio? Porque es muy fácil repetir que la demanda crecerá. Es muy fácil decir que de centros de datos, de electrificación, IA, soberanía energética, reindustrialización, los reactores modulares, extensiones de vida y reactores nuevos. Pero luego viene la parte incómoda de quién pone las libras que faltan encima de la mesa. Y la respuesta honesta es, la oferta va a venir. Sí que va a venir, porque los reactores no se van a quedar sin producir, pero probablemente llegará tarde, llegará más cara y llegará con mucha más fricción de lo que el mercado ha asumido durante estos años. La propia World Nuclear Association advierte de que para sostener el crecimiento nuclear previsto hará falta inversiones significativas en minería de uranio y en el resto del full cycle, en un contexto de cuellos de botellas, riesgos geopolíticos, largo plazos de ejecución y necesidades altas de financiación. El Financial Times resumía esa advertencia de una forma muy clara. La World Nuclear Association prevé que la producción de minas actuales caiga fuertemente entre el 2030 y 2040. Y si no se ponen en marcha nuevos proyectos, justo cuando la demanda de combustible sigue creciendo, iremos por muy mal camino. Y eso ya empieza a verse en práctica. Por un lado, si hay señales positivas reales en Canadá. En febrero del 26, la Canadian Nuclear Safety Commission otorgó a Denison licencia para preparar el emplazamiento de construir el Wheeler River, y en marzo del 26 hizo lo mismo con NextGen y su proyecto Rock 1. Son hitos relevantes porque demuestran que algunos de los proyectos más esperados del uranio occidental han cruzado el umbral regulatorio serio. Pero también conviene recordar algo. Esas licencias no autorizan todavía la operación. Son pasos muy importantes, pero siguen preliminares, pero no equivalen a una producción a corto plazo. Por otro lado, las utilities, las compradoras soberanas siguen moviendo para asegurar material futuro.
A principios de marzo de este año, Cameco anunció un acuerdo a largo plazo con el Department of Atomic Energy de la India para suministrar casi 22 millones de libras entre el 27 y el 35, con un valor estimado aproximadamente de 2,6 mil millones. Ese dato es importante no solo por Cameco, sino porque confirma algo más profundo. Hay compradores bloqueando suministro a largo plazo de forma explícita. Y eso refuerza la idea central del episodio. La tesis del uranio no va solo de precio, no va solo de spot, va de disponibilidad futura y nos muestra que sigue habiendo un largo camino para esta tesis. Ahora bien, hay otro tema que no se puede ignorar, los reactores modulares, los SMRs. Durante mucho tiempo, los Small Modular Reactors fueron casi una promesa eterna, una narrativa atractiva, sí, pero demasiado lejana como para cambiar la tesis de inversión en el presente. En 2026 eso sigue teniendo una gran parte de verdad. Los SMRs no van a resolver el mercado mañana, pero ya no es correcto tratarlos como simple humo. La OCDE, a través de la Nuclear Energy Agency, identificó 127 diseños de SMR a nivel global en la edición de 2025, frente a los 98 de la anterior, y señaló además un aumento del 81% en los números de diseños que ya cuentan con al menos una fuente de financiación o compromiso de financiación. La IAEA, por su parte, destaca que el interés global de los MREs ha aumentado por su flexibilidad, mejora de perfil de inversión inicial y la capacidad de sustituir generación fósil envejecida o complementar sistemas eléctricos con más renovables. En Europa ya no hablamos solo de estudios. La propia Comisión Europea quiere acelerar el despliegue de los primeros reactores modulares operativos para el año 2030 y el trabajo de esa estrategia se apoya en la Alianza Industrial Europea de SMRs que supera ya los 350 miembros. Incluso a nivel de utilities ya empiezan a aparecer movimientos muy concretos. Esta misma semana, la Utility de Helsinki anunció que estudia invertir entre 1.000 y 5.000 millones de euros en SMRs para cubrir demanda futura de energía y calor. En paralelo, Grecia anunció la creación del Comité Ministerial para el Estudio del Papel de Pequeños Reactores Nucleares en su mix futuro. Y en Estados Unidos, la NRC aprobó a comienzos de marzo del 26 la construcción del reactor TerraPower en Wyoming, el primero visto bueno para este tipo con un reactor comercial en casi una década. ¿Eso significa que el boom de los MRS se va a producir mañana en una explosión instantánea de demanda de uranio? No. ¿Significa que la dirección del viaje es cada vez más clara? Por supuesto que sí. ¿Que estamos mucho más cerca que lo que estábamos hace 5, hace 6, hace 7 años? Claro que sí. Y para una tesis a largo plazo, como puede ser a día de hoy la del uranio, esa diferencia es enorme. Porque el mercado no necesita todos los SMRs funcionen mañana para que la tesis mejore. Le basta con que la tecnología deje de ser puramente conceptual y empiece a entrar en el terreno de la planificación, la financiación, la política industrial y la contratación real. Ahora bien, sería un error convertir esto en un episodio de ánimos, de palmaditas, de decir de que todo esto va a subir de forma fácil y como si estuviésemos, digamos, hace 7 años atrás. Porque el uranio sigue siendo un sector difícil. Y un sector no solo porque haya una volatilidad enorme y mucho más que en comparación a otras materias primas, sino porque es muy fácil enamorarse de la tesis en general y olvidar que dentro del sector habrá ganadores, habrá mediocres y habrá auténticos desastres. No todas las juniors van a funcionar, no todos los desarrolladores van a financiarse, no todos los permisos van a llegar a tiempo o muchos no se las van a dar, no todos los equipos van a ejecutar bien y no todas las subidas de spot significarán crear valor real. Además, hay algo muy importante
el uranio sigue siendo un sector en el que el evento negativo extremo puede cambiar por completo el sentimiento durante años. Un accidente grave, un shock político o un episodio que reabra el trauma histórico de la nuclear tendría un impacto brutal sobre el sector. Ese riesgo de cola no es el escenario base, pero debe de formar parte de la tesis como un riesgo y no debe ignorarse. Por eso, cuando alguien habla del uranio como si fuera una apuesta lineal y obvia, siempre desconfía, porque no lo es. La tesis del uranio me parece fuerte, me ha gustado desde el primer día, fue uno de los primeros episodios de este podcast, pero precisamente por ser fuerte, por gustarme, por estar puesta en ella, me parece que se merece ser tratada con rigor, desglosar todos los riesgos y todas las oportunidades y no quedarnos únicamente con los eslóganes. Y llegados a este punto, si acaso podríamos resumir el estado actual de la tesis en 2026 de la siguiente manera. Primero, y más claro para todos, la tesis sigue viva. Y no solo viva, sino que además está institucionalizada mucho más que hace unos años. Hay más aceptación política, más foco en la seguridad de suministro y más reconocimiento de que la energía nuclear vuelve a ser relevante para sistemas eléctricos que necesitan firmeza, densidad energética y estabilidad. Segundo, la tesis ya no está igual de barata. Ya no es que compremos lo que compremos va a subir porque el precio del uranio está en modo destrucción. La parte más obvia del ciclo, la que consistía en comprar rechazo absoluto, odio absoluto, en comprar la tesis de que simplemente los reactores tenían que seguir funcionando, comprar en ese momento que nadie quería mirar el sector, ya ha pasado. Hoy hay mucho más dinero mirando, hay mucha más gente que habla de él, hay mucha más gente que se atreve a entrar, una narrativa mucho más sólida, mucha más validación. Tercero, el mercado sigue sin descontar bien la complejidad de la oferta. Sigue habiendo demasiada gente que actúa como si los precios más altos fuesen de buenas a resolver por sí solos el problema. Y es verdad lo que dice Rick Rule, que los precios altos se solucionan con precios altos. Pero la realidad del sector es que desde los permisos hasta la construcción, mano de obra, financiación, cadena de valor del combustible, sigue teniendo una respuesta mucho más lenta de lo que muchos esperan y seguramente más lenta que muchas otras commodities por la idiosincrasia del uranio, por ser un material reactivo, por toda esa cadena de valor, por la geopolítica implícita que se necesita en este sector. Cuarta, la gran oportunidad puede no estar en adivinar cuál es el próximo movimiento de spot, sino identificar aquellas compañías que tienen activos, jurisdicciones, contratos potenciales y calidad de equipo para capturar valor en nuestra nueva fase del mercado. Y quinto, la volatilidad no ha desaparecido, ni va a desaparecer, ni seguramente como inversores en materias primas queremos que desaparezca porque tiene su lado positivo también. De hecho, probablemente seguirá siendo una parte esencial del sector, pero esa volatilidad no siempre será una señal de que la tesis ha cambiado. Muchas veces, como nos suele ocurrir en materias primas, será simplemente ruido, narrativa, miedo o liquidez. Y aquí volvemos a la frase del principio: compra siempre odio. En 2026 para mí eso ya no significa comprar cualquier acción de uranio porque todo va a subir. Significa algo más sofistificado, significa entender la tesis, aceptar la complejidad, esperar errores de mercado, actuar cuando el miedo vuelva a separar precio y valor, tener muy controlados aquellos activos de valor que más nos gustan para aprovechar esas oportunidades. Así que, si me preguntas cuál es el estado actual de la tesis de uranio, mi respuesta es esta: no está muerta, no está agotada, pero no es limpia, no está regalada.
Estamos en una fase mucho más interesante, en una fase de la historia que ya no depende solo del relato. Depende de contratos, depende de permisos, depende de geopolítica, depende de capital, depende de ejecución, depende de que Europa haya empezado a girar, depende de que se estén retrasando cierres, depende de que haya decenas de reactores en construcción y un centenar planificados, depende de los reactores modulares dejar de ser una promesa a pasar a ser una realidad y depende, sobre todo, de algo que el mercado todavía no termina de valorar bien. La diferencia entre ver el uranio como un ticker volátil o entenderlo como un mercado estratégico de suministro. Y esa diferencia precisamente puede ser la que determine quién gana dinero en este ciclo y quién simplemente llega tarde a una historia que nunca terminó de comprender. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.